Ok. Bien. Okay. Mano Gregorio, tenemos que juntarnos en Superfred otra vez, tomar un vinito, Así es. Estamos en el aire, lo que pasa es que estamos en el aire, lo que pasa es que estoy esperando que les llegue la notificación a los invitados. Pero ya estamos en el aire. Perfecto. Correcto. Sí, tenemos que tomar un vinito ahí en Superfred, Gregorio. Sí. Tenemos los que lunes hacerlo. Los lunes a veces yo voy en la tarde, el lunes o miércoles siempre voy. Qué bien. Ahí ya lo sé. Sí, me encuentras ahí y ahí se pasa un momento bien agradable. Es así. Ok, Nina, repórtame por favor, ¿ya no están viendo? ¿Ya no están viendo, Uraldo? Creo que sí. Yo no puedo verme en los monitores, pero quiero que me confirmen si ya estamos en el aire. Ustedes pueden ver el chat que está, ¿verdad? Nina está hablando en el chat y Uraldo también. No, pero en este chat no lo podemos ver. Déjame ver si lo... Vamos a decir donde dice comentario. Ok, sí. Vamos aquí. Okay. Dice Rafael Uraldo, buena. A ti, o dice Nina, a Nacimandro, placer, mi compadre, saludos. Hola, buenas noches. Ya que estamos al aire, disculpen algunos inconvenientes. Estamos esta noche con el invitado más que especial. Para nosotros una oportunidad que nos brinda la vida con tener al doctor Gregorio Montero, que es abogado de profesión, es catedrático universitario, conferencista internacional y es un cercadense de pura cepa, un escritor. Y nos acompaña en la conducción de este programa el licenciado Rubén Matiz, que hoy nos está dando la oportunidad de darnos soporte en lo que el compañero Uraldo entra. En unos 5 minutos para los cercadenses que están allá en el patio, vamos a transmitir por Saleca TV, Canal 10, el telecable de Alexis. Vamos a aprovechar antes de entrar con Gregorio, darle un saludo a los cercadenses de la diáspora que siempre están con nosotros y al cercadense que está haciendo vida en Santo Domingo. Buenas noches, Rubén. Buenas noches, doctor Gregorio. Buenas noches, Amaury. Un placer. Muy buenas noches, Amaury. Rubén, un placer inmenso. Gracias, doctor. Igual para mí. Es recíproco eso. Amaury, este show es suyo. Arranque ahí con su hombre. Bueno, yo voy a comenzar con la primera pregunta, doctor. Doctor, aquí hay una dinámica que al finalizar vamos a dar 5 o 10 minutos a los cercadenses que hagan una pregunta a través del escrito, ya que este novedoso programa que tenemos no nos permite interactuar de manera directa como otra vez se lo hemos hecho. Perfecto. Y antemano vamos a compartir, vamos a llegarle a los cercadenses que estén en cualquier parte que no puedan contactar conmigo con el programa, que lo hagamos vía ellos compartiendo, el televidente compartiendo. Bueno, Gregorio, estamos en el beneficia a muchísima gente. Y mi primera pregunta es para que el público se edifique: ¿quién es Gregorio? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su familia? ¿Por qué estudia Derecho? Bueno, muy bien, amable. Primero, un saludo fraterno, además de reiterar el saludo para ti, Amaury, para Rubén, para Uraldo, que sé que está por ahí también en conexión. Y además también felicitarles por esta iniciativa. He visto algunos de los programas, de los en vivo que han hecho en la página El Cercado Live, y la verdad es que creo que es de mucho interés. Creo que
abordar los temas que aquejan a nuestro pueblo de una manera llana, pero también de una manera productiva, creo que es fundamental. Y sí, qué bueno que estas plataformas se utilicen para estas cosas. También agradecer, saludar que el cable del cercado, su responsable Alexis Dicló, esté también sirviendo de cadena de transmisión de esta interacción que vamos a estar teniendo. Mira, a mí se me hace muy difícil hablar en primera persona, pero mira, yo soy un cercadense, como dicen, de pura cepa. Yo nací por pura casualidad en Santo Domingo. Eso fue una pura casualidad, porque mi padre, José, aunque se llamaba Manuel de Jesús, falleció lamentablemente hace poco más de 10 años. Pero mi padre era conocido allá en el cercado como José, policía casi toda su vida, o por lo menos una buena parte de su vida. Hijo él de Onésimo Montero y de Emilia Ogando, mis abuelos que fueron quienes me criaron. Mi madre es Aniceta Montero, mejor conocida ya como Casilda. Mi madre sí es de la comunidad de Jorjillo, pero yo desde los 3 meses me llevaron de nuevo como debía ser para mi pueblo, y allá estuve hasta los 18 años de edad, cuando salí hacia la capital, hacia acá, hacia Santo Domingo, a estudiar, pero siempre vinculado al pueblo. Nunca he dejado de ir. Yo, de hecho, aún viviendo fuera del país, estuve 6 años fuera del país dirigiendo un organismo internacional. Cada vez que venía a Santo Domingo, iba al cercado, aunque sea a pasarme unas horas. Y bueno, siempre he tenido activismo social en el cercado. Desde que fui estudiante de secundaria, era dirigente estudiantil. Fui también dirigente clubístico. Yo sé que pocos de ustedes habrán oído hablar del Club Nuevos Horizontes. Ahí estuvimos nosotros entre los años 80 y 86, 87, cuando salimos del pueblo. Fui dirigente de la Asociación de Estudiantes Secundarios allá en el cercado. Deportista, todo el tiempo vinculado al deporte. Primero jugaba béisbol, después jugaba tenis de mesa, y después me metí al basquetbol para poder garantizar hacer ejercicio, y todavía sigo jugando baloncesto. De hecho, llevamos con cierta frecuencia equipos de basquetbol y de voleibol allá a nuestro pueblo. Siempre pensé estudiar derecho. Tú sabes que yo tengo una vena política que no la llevé al partidismo. No tengo militancia partidaria, nunca la he tenido, pero tampoco he tenido el interés de hacerlo. Me he dedicado más al activismo social, y el derecho como que me permitía de alguna manera seguir o profundizar en esa dirección. Luego estudié ciencias políticas, y bueno, y estoy dedicado a la administración pública. He combinado la ciencia política, el derecho y la administración pública, y por eso tengo especialidad en derecho administrativo, y ahí es donde me desenvuelvo. Ese un poquito soy yo. No quisiera que dedicáramos parte de esta interacción a hablar de mí, pero si a alguien le interesa luego algo más, yo con gusto podría también referirme. Bueno, antes de que Rubén entre, vamos a darle la bienvenida al municipio del Cercado, porque ya me están dando los reportes, ya estamos en el cable. Buenas noches, Cercado. Buenas noches, la zona que nos están viendo. Aquí estamos conversando con el doctor Gregorio Montero y Rubén, quien está acompañándonos hoy en este panel. Buenas noches, Cercado querido.
Bien, Gregorio, siempre se ha tenido la idea de que un servidor público es un delincuente, de que todo el que va al gobierno va a robar. ¿Qué es un servidor público? Vamos a edificar al público que está conectado. ¿Qué es un servidor público? Según lo define la Ley de Función Pública, la 4108. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come eso? Sí, mira, lamentablemente hay una imagen muy distorsionada, porque sí se sabe que hay servidores públicos malos, pero esa es la minoría. La mayor parte de los servidores públicos son buenos, son honestos, son capaces. A veces hay un problema serio de planificación del trabajo que no permite que los servidores del Estado den los resultados que la ciudadanía está esperando de ellos. Yo creo que el clientelismo político le ha hecho mucho daño también a esa imagen, porque mucha gente piensa que el que ocupa un cargo público no se lo ha ganado, sino que ha sido porque un partido, alguna autoridad pública, algún amigo se lo ha conseguido. No siempre es así. Mira, si vamos a la Ley de Función Pública, ella define al servidor público, y cuando hablamos de servidores públicos, estamos hablando de todos, ¿eh? No es solo los que ocupan posiciones de jerarquía menor, correcto, sino todo el que ocupa un cargo en la administración pública, desde el presidente de la República hasta el conserje, son servidores públicos. Entonces, un servidor público es todo ciudadano o ciudadana que ha recibido una designación, un nombramiento para ocupar una función pública, un cargo público de carácter permanente. Aunque el servidor público no necesariamente sea permanente, el cargo que ocupa para ser servidor público tiene que ser permanente, tiene que estar presupuestado, tiene que ser un cargo que exista en la estructura tanto orgánica como de cargos de la administración pública. Por eso, aquellos que son contratados por la vía de la ley 340-04, la ley que es la ley de contrataciones públicas, perdón, -06, que es la ley de contrataciones públicas, ese no es un servidor público, ese puede ser un auxiliar de la administración pública, pero no entra dentro de la categoría de servidores públicos. Para ser servidor público hay que tener un nombramiento o una designación de una autoridad competente. Y luego entonces la ley le establece un conjunto de derechos, pero también un conjunto de deberes. Ojo con eso. Los servidores públicos no solo tienen derechos, tienen unos deberes que están de manera taxativa establecidos en el ordenamiento jurídico. Dentro de esos deberes, porque creo que es importante, Matiz, hablar de esos deberes, está precisamente un régimen ético que establece deberes, prohibiciones, incompatibilidades que todo servidor público debe observar en el ejercicio de sus funciones. Lo que ocurre es que algunos se desvían y por eso hechos de corrupción administrativa lamentables, por eso falta de confianza de la ciudadanía en los servidores públicos, por lo mismo que tú decías, Matiz, la gente piensa que todo el que va a un cargo público va con la intención de robar. No, algunos de los que van a cargos públicos en todos los partidos, en todos los gobiernos, van con la intención de sustraer fondos, de hacerse ricos de manera ilícita, pero eso es la minoría. Bueno, si la mayoría fuera con esa intención, entonces el problema sería muy serio. Ya el problema es serio, lo que pasa es que sería catastrófico. Así es. Sí es bueno tomar en cuenta que los servidores públicos deben ser gestionados desde una perspectiva técnica y desde una perspectiva científica. Como tú bien sabes, Rubén, la administración es una ciencia. La administración es ciencia desde hace muchos años. Así es.
Y cuando la administración se aplica a lo público, no deja de ser ciencia. Correcto. No deja de ser ciencia aplicada al sector privado. Tampoco deja de ser ciencia aplicada al sector público. Okay. Y por eso, tanto la ciencia como el derecho positivo establecen los instrumentos, establecen los mecanismos para gestionar a los servidores públicos desde antes de su ingreso. Por eso existe un subsistema de gestión de personal que se titula reclutamiento de personal. Pero hay otro subsistema que se titula selección de personal, que tiene que hacerse con base al mérito. Así lo establece la ley, pero así también la ley 41-08, pero de la misma manera lo establece la Constitución Política Dominicana. Correcto. Es decir, a los servidores públicos se le debe seleccionar en función del mérito. Y luego hay un conjunto adicional de subsistemas de gestión de recursos humanos, como es la capacitación y formación, la evaluación del desempeño. Hay un subsistema que es sumamente importante, que es el de salario y de incentivo. A los servidores públicos hay que pagarle como se debe. ¿Por qué hay que pagarle miseria de salario? ¿Por qué hay que pagarle a un servidor público menos de lo que establece la canasta familiar básica? Entonces, sí hay deudas pendientes que hay que en su momento enfrentar y tomar decisiones. Pero sí, un servidor público tiene una vinculación jurídica con el Estado, con la administración pública, pero un servidor público tiene que ser un ejemplo. Un servidor público tiene que ser una señal indiscutible de pulcritud, de decencia y de apego a los principios y las normas que rigen el funcionamiento de la administración pública. Excelente. Y ojo, Matiz y Amauris, cuando hablamos de servidor público, también estamos hablando de los empleados de los gobiernos locales, los ayuntamientos y de los distritos municipales. Gregorio, en esa misma línea, ¿cuáles son entonces esas categorías de servidores públicos que tenemos nosotros? O sea, ¿cuáles son las categorías? Sí, ¿cuáles son esas categorías? Sí. Eso es muy importante porque hay mucha confusión. Y sobre todo cuando hay cambio de partido en el poder, se generan unas confusiones terribles. Por ejemplo, la ley establece como una categoría de cargos los cargos de libre nombramiento y remoción. Y dentro de esa categoría están los cargos políticos o de alto nivel y los cargos de confianza. Okay. Por ejemplo, los cargos políticos son los ministros, los viceministros, los directores generales, los directores nacionales y los sub. También están los directores ejecutivos, los superintendentes, etcétera, etcétera. Esos cargos que son de alto nivel y que el presidente puede moverlo a su antojo de manera libre. Es decir, no tiene que pedirle permiso a nadie para quitar a un ministro y poner otro. Okay. Pero también en esa misma clasificación de libre nombramiento y remoción están los denominados cargos de confianza. Y hay que tener mucho cuidado en esto porque yo sé que nos están siguiendo muchos municipios de nuestro pueblo que son servidores públicos, pero también de otros lados del país que son servidores públicos y a veces, reitero, se genera mucha confusión. También están, reitero, los cargos de confianza, que son de libre designación. Así es. Esos son los que le dan asistencia directa a los altos cargos, a los cargos políticos, como por ejemplo un asesor. Eso es un cargo también de libre designación. Okay. Por ejemplo, los asistentes de los ministros, viceministros, etcétera, etcétera. Las secretarias, los choferes, esos cargos de ellos, los de esos altos, pueden ser también removidos. Okay. También están los cargos denominados de estatuto simplificado. Esos cargos de estatuto simplificado son los cargos de menor nivel jerárquico en las instituciones, por ejemplo, los conserjes, los que realizan oficios diversos. Esos cargos puede también la autoridad, ya no el presidente, porque
estos cargos pueden ser designados y removidos por los ministros, los directores generales y nacionales. A partir del 2010, ya no es el presidente de la República que nombra a todos los empleados. Antes del 2010, ahí había un adefesio, era el presidente el que nombraba a todo el mundo. Okay. Pero ya no. Ya la Constitución y una ley que es la Ley Orgánica de la Administración Pública, la ley número 247-12, esta ley le atribuye, mejor dicho, a los ministros la potestad de nombrar al personal de sus instituciones. Entonces, esos cargos de estatuto simplificado son designados por los ministros y los directores generales de las instituciones. Entonces, una cosa, escúchame, Gregorio, ¿pudiese un funcionario electo por voto también ocupar una posición de dirección en el Estado? Me explico. ¿Pudiese, sí, por ejemplo, un regidor, un diputado, un alcalde, un senador, también ocupar un puesto de dirección en el Estado? Pero siempre y cuando deje la posición electiva. Es decir, si usted fue designado para ocupar una posición electiva y el presidente de la República le llama para ocupar un ministerio, usted tiene que cesar en esa función electiva, porque si no incurre en incompatibilidad de funciones. Pero una cosa, ¿es un cese o es renunciar a esa? ¿Cuál de las dos? Porque una cosa es un cese o puede manejarse, debe manejarse como un cese, aunque en algunos casos particulares se pudiera manejar una licencia. Lo que no puede, porque está prohibido por la Constitución, es recibir salario de ambos cargos. Pero sí, de hecho, no es verdad que si tú, por ejemplo, has sido electo como diputado, va a ocupar un cargo de ministro y no va a renunciar en la curul de diputado, porque si no, esa es una posición política, recuérdate, y se estaría perdiendo ahí, y lo correcto es que alguien lo sustituya en esa posición, porque si vas a ocupar una función de designación, entonces ya hay incompatibilidad con la función para la que fuiste elegido. Mira, otra categoría de cargo, si me permite, Rubén. No, claro que sí, mi hermano, discúlpame. Es la de los empleados temporales. Y aquí, aunque la ley tiene una especie de confusión, porque la ley dice cargos temporales. No existen cargos temporales. Existen empleados temporales, porque esa temporalidad es para ocupar un cargo permanente. Bien, es un cargo permanente en el que a una persona se le designa temporalmente porque no se ha producido el proceso que debe darse para que sea designado de manera definitiva. ¿Cuándo ocurre esto? Y es bueno que los amigos y amigas que están en conexión lo tengan en cuenta. Esto ocurre cuando un cargo de carrera, y esa es la otra categoría de cargo, los cargos de carrera, y ahí es donde viene una especie de conflicto, porque hay muchos que creen que la carrera administrativa es una camisa de fuerza para las autoridades públicas. Bueno, lo que sí yo les digo, la carrera administrativa es un derecho de los empleados. Está consagrado en la Constitución. Y la Constitución dice que los empleados de carrera no pueden ser destituidos sin justificación, a pesar de algunas destituciones que se dan de empleados de carrera. Pero fíjense ustedes que esos empleados están recurriendo al Tribunal Superior Administrativo, a la Suprema Corte de Justicia y al Tribunal Constitucional, y le están dando ganancia de causa. ¿Por qué? Porque hay violación. Los empleados de carrera gozan de estabilidad y solo pueden ser destituidos por dos motivos principalmente. Si cometen falta de tercer grado o reinciden en una falta de segundo grado en el ejercicio de sus funciones, o si dan resultados deficientes en dos ocasiones en la evaluación del desempeño que se le debe hacer periódicamente, a más tardar, claro, todos los años. Entonces, cuando no, a los cargos de carrera se debe ingresar por concurso de libre competición. Pero ¿qué resulta? Que puede ocurrir que tenga una vacante en un cargo de carrera y yo necesite cubrir esa posición. No puedo esperar 3, 4, 5, 6 meses
que dura el concurso, porque, por ejemplo, tú lo sabes muy bien, Martín, no puede durar ninguna institución 3 días sin el contador. Claro. Porque si no está el contador, se van a producir serios problemas en los registros contables y esto le puede generar un problema serio a la administración pública. Entonces la ley da la posibilidad de que se designe de manera temporal en ese cargo de contador, que es un cargo de carrera administrativa, hasta que se haga el concurso. Y de hecho la ley dice que esa temporalidad no puede exceder los 6 meses. Tenemos muchas dificultades actualmente en las instituciones públicas y desde hace tiempo en los que hay muchos empleados que están en condición de temporalidad y ya exceden los 6 meses. ¿Qué dijo la Suprema Corte de Justicia? Que esos empleados que están supuestamente temporalmente, si exceden de los 6 meses, son considerados como empleados fijos. Eso le genera al Estado un problema serio porque luego esa gente tiene derecho a la indemnización. Por ejemplo, los empleados de estatuto simplificado tienen derecho al pago de una indemnización cuando son destituidos sin justificación. Entonces el Estado compromete ahí una cierta responsabilidad, por lo menos administrativa, y debe indemnizar. Pero una cosa, Gregorio, en esa misma línea, cuando hablamos de empleado de carrera, o sea, tú nos comentas con bastante claridad de que si yo tengo en una posición, yo tengo, por ejemplo, en una dirección, en un ministerio, una vacante de dirección, yo necesito un abogado, un informático, lo que fuese. Si yo tengo, por ejemplo, a Mauri, ¿pudiese yo ponerlo de carrera automáticamente o tendría que ir a concurso? No, tiene que ir a concurso. Mira, hasta el 2016, esto es importante también saberlo, la ley 41-08 de función pública permitía que los empleados activos que ocupaban cargos de carrera, pero sin tener la condición de carrera, pudieran ser ingresados, no de manera automática, como dices, pero sí mediante una evaluación interna, no por concurso. ¿Quién prepara la evaluación, yo o el MAP? La institución conjuntamente con el MAP, y todo el proceso tiene que revisarlo, tiene que verificarlo el MAP, que es el Ministerio de Administración Pública. Pero ojo, ya eso no está permitido, porque esa era una disposición transitoria que tenía vigencia desde el 2008 hasta el 2016. Dice la Ley de Función Pública que a partir del 2016, todo el que fuera a ingresar a un cargo de carrera, aún estuviera activo en la administración pública, tiene que hacerlo por vía de un concurso de libre competición. Eso es lo que plantea de manera clara, de manera diáfana, el ordenamiento jurídico vigente. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Que no se hicieron las evaluaciones ni los concursos en el momento que debía hacerlo. Por eso hoy, aunque ustedes oigan lo que oyen, no son más de 65,000 los empleados que forman parte de la carrera administrativa, de unos 400,000 que tienen vocación de ingresar a la carrera administrativa. Es decir, no llega ni siquiera al 10% la cantidad de empleados en la carrera, cuando tanto la ley vieja fue derogada en el 2008, la ley 14-91, la ley de servicio civil y carrera administrativa, como la ley vigente, la 41-08, plantean unos procesos que deberían ser mucho más rápido en su implementación. Pero, como dije hace un momento, hay cierta aprehensión, hay cierto conflicto con el sistema de carrera administrativa. Pero sin carrera administrativa, sin meritocracia, no hay un solo país en el mundo que pueda desarrollarse. El nuestro no va a ser el primero. Por eso hay que hacer conciencia sobre la importancia del fortalecimiento de las instituciones públicas a través de una adecuada gestión del talento humano que está al servicio de las instituciones estatales. Entonces, hay un tema aquí, Gregorio, en esta misma línea. Y es que tú llegas a una institución y tú tienes lo que se llama un plan estratégico institucional y tienes un plan organizado. Tú tienes un POA también, tú tienes un plan operativo anual. Ahora, ¿qué resulta?
Amaury es mi administrativo. Y yo hago las comparaciones de los presupuestados versus los ejecutados, y yo veo que Amaury no me está rindiendo, es decir, Amaury no me está cumpliendo con los indicadores que nosotros hemos establecido. Aún siendo Amaury de carrera, no pudiese yo tomar ninguna medida con Amaury, teniendo yo como herramienta de que, por ejemplo, estoy atrasado en lo presupuestado versus los ejecutados, estoy atrasado, en los reportes contables estoy atrasado, en las compras tengo mucho proceso burocrático atrasado. O sea, una institución cayéndose encima, aún yo con empleado de carrera no pudiese tomar ninguna medida. Claro que sí, claro que sí. Mira, ese es otro de los mitos que hay. Los empleados de carrera en la República Dominicana no gozan de inamovilidad, gozan de estabilidad y una estabilidad condicionada. Correcto. Por eso la propia ley establece que en 2 evaluaciones consecutivas, con evaluaciones o con resultados deficientes, ese empleado pierde el derecho de permanecer en la carrera y puede ser destituido. ¿Qué es lo que ocurre? Que la falta de institucionalidad no permite que los supervisores hagan las evaluaciones de manera objetiva. Y tú esto lo conoces muy bien, Rubén. O sea, existe el amiguismo, existe el compañerismo, existe el partidismo rancio, y entonces yo, cuando evalúo a mi supervisado, sé que sacó un 70 y con 70 ya no puede seguir. 2 evaluaciones con menos de 80, ya eso es insatisfactorio. Perdón, con menos de 70, ya eso es insatisfactorio. Pero ¿qué hago? No le pongo 80, no, le pongo 90 para que además cobre un bono que le corresponde a los empleados de carrera. Entonces aquí hay un tema de responsabilidad. Por eso yo decía, los servidores públicos tienen que cumplir con sus deberes. ¿Cuál es uno de los deberes de un supervisor? Evaluar todos los años a sus empleados, a sus supervisados, y evaluarlos de manera objetiva. Por ejemplo, hay veces, y se escucha mucho esto en el MAP, cuando dice, no, porque yo tengo un empleado ahí malísimo y porque es de carrera, no lo puedo destituir. No, entonces el malo es usted, porque la ley le dice que usted debe evaluarlo de manera objetiva. Ahora, cuando tú vas al expediente y ves la evaluación, le puso 95 y él dice que no sirve ese empleado. Recuérdate que en un Estado de derecho todo tiene que estar documentado, porque hay unos derechos constitucionales, unos derechos legales que hay que respetar. Tú no puedes ir al Tribunal Superior Administrativo y decir que un empleado no sirve si tú no llevas la prueba. La principal prueba, ¿cuál es? La evaluación del desempeño y los resultados deficientes y el hecho de que la institución no está funcionando de manera adecuada, por lo menos no la institución, su Correcto. cargo, como bien tú decías. Correcto. Si la administración no está funcionando, es porque el director administrativo anda mal. Exacto. Pero hay alguien que evalúa a ese director administrativo. Es ahí donde la ley le da la oportunidad de proceder conforme a derecho. Gregorio, ¿en qué rango, o sea, en qué escenario entra el nepotismo en la administración pública? ¿Cuándo hablamos de nepotismo en la administración pública? Sí, mira, eso es importante porque el nepotismo no está regulado como tal en el ordenamiento jurídico dominicano, pero sí hay prácticas nepóticas que están de alguna manera establecidas. Por ejemplo, la ley de función pública dice, y esto es importante que se le ponga atención, que en una misma institución no pueden trabajar 2 personas unidos hasta el 2º grado de consanguinidad o de afinidad. Es decir, no pueden trabajar hermanos, padre e hijos, no pueden trabajar los esposos, no pueden trabajar los cuñados. Entonces, eso es lo que aquí concebimos, pero el nepotismo va mucho más allá. El nepotismo es más amplio. Lo que pasa es que aquí no está regulado el nepotismo como tal. Están reguladas así determinadas prácticas nepóticas como esa que yo estoy comentando ahora. Ajá. Pero ojo, que la ley establece que siempre y cuando tengan relación de jerarquía. Correcto. Y ahí te das cuenta que hay un problema. Así es. Porque si trabaja la esposa en la misma institución que el director administrativo, por poner un ejemplo,
Oye, aunque no haya una relación de jerarquía, ya hay legítima sospecha, porque un director administrativo, si consigue aliados de ese tipo en la institución, puede incurrir en hechos de corrupción con una facilidad enorme y además taparlo, porque el problema de la corrupción es que conseguir la prueba se torna muy difícil aquí y en cualquier país, porque como tú tienes una autoridad, un poder casi omnímodo, tú sabes que algunos se llevan los discos duros de la computadora y no queda rastro de nada. Y ustedes saben que en muchas instituciones del Estado, cuando va a haber cambio de autoridad o cambio de gobierno, empiezan a guillotinar papeles, a destruir los papeles. Entonces, por eso la corrupción. Por eso es que la Constitución establece, y esto también es muy importante tomarlo en cuenta, invirtió el fardo de la prueba. Los abogados que están siguiéndonos entienden muy bien esto, pero yo lo explico de la manera más llana posible. Todo el que alega un hecho en justicia tiene la obligación de demostrar ese hecho. Yo acuso a Maurice, acuso a Uraldo de haber cometido un hecho, yo tengo que demostrarle a ellos en la justicia que cometieron ese hecho. En materia de corrupción, no. Dice la Constitución que al funcionario público acusado de corrupción le corresponde demostrar el origen de su fortuna. Fíjate que la asambleísta constitucional del 2010 dio esta herramienta. Es decir, usted está acusado de corrupción, demuestre que usted no cometió ese hecho, pero es sobre la base de esa hipótesis que hemos planteado de que es difícil probarle a un funcionario corrupto que es corrupto en los tribunales, porque cuando manejó el poder pudo haberlo manejado a su antojo hasta el punto de haber borrado los rastros. Entonces, la ley de función pública regula ese elemento que lo establece como parte del régimen de las prohibiciones y de las incompatibilidades, pero no vas a encontrar la figura de nepotismo como tal en el ordenamiento jurídico. Mira, Gregorio, a mí siempre me ha llamado la atención algo que de antemano un día pasado lo conversaba con Janel Ramírez y le decía, mira, lo que yo no logro entender es cómo una persona física o una persona jurídica, un profesional liberal independiente que se dedica a un oficio X, tributa sobre la base del impuesto interno de un IR1, hace su declaración jurada de IR1, presenta sus bienes, sus ingresos, sus costos y sus gastos. Anyway. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Por qué ese mismo IR1, Cámara de Cuentas, no lo valida como que esa es su declaración? Porque ¿qué es lo que está ocurriendo, Gregorio? Una persona que te viene declarando 20 pesos de impuestos, paga 20 pesos de impuestos en la administración tributaria, pero al momento de que ya es designado funcionario público, tú comparas la declaración jurada que presenta en Cámara de Cuentas y compara la declaración jurada que tiene en la Dirección General de Impuestos Internos y hay una distorsión muy grande. Así es. Entonces, ¿por qué eso no se ha regulado? O sea, ¿no han pensado ustedes, los abogados, lo que hacen las leyes, homologar esas declaraciones? De que yo pueda coger un IR1 y decirle, mira, esta es tu declaración. Sí. Tú sabes que hay países, y aquí tendremos que hacer lo mismo, pasa que vamos por parte, y tú sabes que nosotros como país, como sociedad, a veces vamos lentos en el proceso de desarrollo. Así es. Y fíjate, incluso el caso de Al Capone en los Estados Unidos, nunca se le condenó por los hechos que a él se le imputaron siempre, que era el tráfico de alcohol. ¿Por qué terminó condenado y terminó prácticamente en la cárcel? Por evasión de impuestos. El día que aquí se haga eso, óyeme, es la mejor manera, y eso tú por tu profesión lo conoces mejor que nosotros, es la mejor manera de perseguir la corrupción incluso. Si usted gana 500,000 pesos de salario, 300,000 pesos de salario, ¿cómo es posible que usted pueda exhibir cierta fortuna, exhibir yate, exhibir finca de todos los calibres, exhibir apartamentos que no puede justificar? Entonces, de alguna manera, ese dinero no pagó impuestos, porque ¿de dónde salió el dinero si usted no lo ha declarado? Claro. Y es lo que dice, o sea, aquí se declara a veces menos
y otras veces se declara más dependiendo el interés. Bueno, parece que Amaury quiere comentar algo. Sí, mi compañero que me acompaña en los programas, normalmente Urardo, ya pudo conectarse. Le estoy dando la bienvenida a Urardo, que me acompaña siempre. Y siempre tomo este momentito para decirle a las personas que nos están escuchando que estamos hablando con el doctor Gregorio Montero sobre administración pública y otras cosas. Estamos en vivo desde el cercado, tengo los reportes, lo estamos viendo perfectamente bien, y en el cercado está sucediendo algo que solamente se ve en la pelota. Un solo televisor tiene el cercado live. Eso es así. Continúe. Oh, pero qué bien, qué bien. Pero ahora lo se iba a conectar. ¿Qué pasó, Mauro? Él conectó y se fue. Vamos Parece a ver que está teniendo inconvenientes. Sí. Continuamos, Gregorio. Bien, yo pienso que eso que plantea, yo creo que vamos en el camino de eso. Fíjate que se acaba de aprobar una ley, a pesar de todas las dificultades y de todas las falencias con las que nació, pero también hay que entender que las leyes como los humanos no pueden ser perfectas, y son perfectibles, y vendrán mejores momentos para obtener disposiciones más contundentes. Pero fíjate que esa ley de extinción de dominio es parte como de ese proceso. Así es. Es parte de ese proceso, porque yo creo que tiene que haber una cruzada contra la corrupción administrativa, pero también contra la corrupción en otros sectores, porque claro, yo no caigo en la trampa de que corruptos nada más hay en los gobiernos. No, no, no. Hay corruptos en el sector privado, hay corruptos en las iglesias, hay corruptos en las organizaciones sociales, hay corruptos en los partidos políticos. Yo siempre he dicho, Gregorio, que hay un corrupto y un corruptor. Exactamente. No y eso corrupto. Está demostrado. Correcto. Si no hay un corruptor, no vamos a tener corrupto. Para que se haga posible, para que sea posible, por ejemplo, el soborno en la administración pública, tiene que haber alguien del sector privado obligado, que entregue la dádiva. Obligado. Entonces, yo creo que es un problema de sociedad que tenemos que llevar una campaña, una lucha integral para luchar contra ese mal. Pero el Estado, el gobierno, tiene también que jugar su rol. Fíjate algo interesante que ha estado pasando. Mire, nosotros hemos estado trabajando una tesis desde hace un tiempito que le llamamos la administración pública del siglo XXI. Y en uno de los libros nuestros, que a propósito lo compartí con Amaury en algún momento. Amaury lo puede compartir con quien tú desees, si quiere colocar incluso los links ahí en el chat, también lo puedes hacer. Fíjate que esto de la tesis de la administración pública del siglo XXI es porque nosotros entendemos que hay un enfoque de ciudadanía, y por eso esto que ustedes hacen, esto es fundamental. Esta es la nueva forma de hacer activismo social, no la única, ¿verdad? Sino una nueva forma de hacer activismo social. Y hay que tratar siempre de que estos espacios sean lo más objetivos posible para que no pierdan la credibilidad, lo más democrático, lo más abierto. Entonces, como es una administración pública enfocada en la ciudadanía, son los ciudadanos y las ciudadanas que están presionando para que el Estado cambie, para que la administración pública cambie. Fíjense que incluso muchas de las cosas que han ocurrido en los últimos 2 años, desde la gestión de gobierno, ha sido de alguna manera por la forma en que la gente ha estado exigiendo, reclamando y comunicándose con las autoridades públicas. Así es que se debe gestionar en el siglo XXI. El gobierno, la autoridad pública que no tenga su oído y su corazón puesto en lo que piensa la gente, difícilmente podrá gobernar bien. Y por eso, dentro de la administración pública del siglo XXI, hay lo que se denomina la gobernabilidad democrática o la gobernanza, como plantean otros, que es atención a los intereses, a los derechos y a los reclamos de la gente para tomar decisiones de política pública. Eso es fundamental tenerlo en cuenta, y por eso las instituciones estamos asistiendo a un estadio, a un mundo, a un espacio
en el que las instituciones tienen que estar cambiando permanentemente. Permanentemente tienen que estar en cambio. Mira una cosa, Gregorio, en esa misma línea, si nosotros queremos eficientizar el Estado, de que el Estado sea más transparente, de que los recursos rindan más, como se dice, de que tengamos menos empréstitos, de que tengamos menos presión tributaria, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ¿cómo nosotros definimos los salarios en el Estado, en el sector público? Me explico. Si nosotros, por ejemplo, tomamos una secretaria del sector público y una secretaria del sector privado, vemos una diferencia de salario abismal. Si nosotros tomamos un chofer que trabaja en el sector privado versus un chofer que trabaja en el sector público, una diferencia de salario abismal. Si nosotros vemos, por ejemplo, un consultor jurídico de una empresa XXX, vemos un salario, pero vemos el mismo consultor jurídico en el Estado con otro salario. Es decir, entonces, fíjate, y algo que me llama poderosamente la atención, con el respeto que me merecen los docentes, si te fijas, en los últimos años, la ola que ha existido de personas que se han abocado por estudiar educación, y muchos no están estudiando educación por un tema vocacional. No, no es por vocación. Sino por un tema económico, y te digo porque nosotros nos damos cuenta en la universidad cuando llegan los chicos del liceo. O sea, y ahí tenemos un problema. Entonces, ¿cómo se establecen? Nosotros, o sea, nos gustaría saber cómo se establecen esos parámetros, esos paquetes salariales. De antemano en el Estado se trabaja de 8 a 4, corrígeme, de 8 a 4. Sí, 8 a 4. Si tú lo multiplicas por 5, ¿cuántas horas son? ¿Cuántas horas laborables son? 40. 40, pero tú tienes 44 en el sector privado, o sea, tú tienes más horas en el sector privado, más sin embargo, tú tienes establecido unos salarios mínimos que están muy por debajo del sector privado. ¿Por qué ocurre eso? Y no tenemos homologado un salario mínimo, tanto para el sector público como para el sector privado. Sí. Mira, ahí hay un problema, ahí hay una falla de origen. Nunca las autoridades públicas dominicanas se han interesado de manera cierta en establecer una política salarial y las escalas salariales correspondientes. En el año 2003, la ley 105-13, que es la ley de regulación salarial en el Estado dominicano. Con esta ley se procuraba corregir fallas históricas en la asignación de salarios a los empleados públicos en nuestro país. Y esta ley incluso establece unos principios como el principio de coherencia salarial, el principio de equidad, el principio de sostenibilidad financiera, el principio de mérito, porque la gente tiene también méritos. Pero en esa ley se cometió un grave error, Rubén. Se establecieron salarios, se fijaron salarios a los altos cargos. La propuesta original, trabajé en la propuesta original de esa ley, lo que pasa es que me fui del país en el 2012. En el 2012 se sometió la propuesta de ley y se aprobó en el 13. Pero cuando llegó al Congreso, la ley no tenía montos salariales. En el Congreso se inventaron colocarle montos salariales a los presidentes, al presidente de la República, a los presidentes de las cámaras legislativas, de la Suprema Corte de Justicia, de los órganos constitucionales y a los ministros y viceministros. Yo advertí, hasta ahí llegó esa ley. Porque ¿qué entendió el común? Que esa ley solo se hizo para favorecer a los altos cargos. Pero además ya nadie se interesó en hacer lo que la ley mandó, que era desarrollar las escalas salariales en las instituciones públicas. Pero ¿qué pasó además? La ley nunca se reglamentó. Y mira que el Ministerio de Administración Pública presentó la propuesta de reglamento, pero nunca se aprobó. Okay. Entonces, Rubén y amigos y amigas que nos siguen, a Maurice, Uraldo, ¿qué ocurre? Que en la administración pública dominicana no hay un sistema salarial. Se paga salario, pero no responde a un sistema. ¿Qué es lo que hace falta? Primero, que se apruebe el reglamento. Parecería que ya ahora hay interés en aprobar el reglamento porque lo sometimos de nuevo al Poder Ejecutivo para su aprobación y parece que sí.
que se va a aprobar. Ustedes saben todos los escándalos que ocurrieron recientemente de algunas autoridades que se aumentaron de manera indiscriminada y desproporcionada el salario, pero nada más el salario de ellos, ¿verdad? De los altos. ¿Qué nosotros entendemos? Que no se debe quitar, porque estamos también trabajando una reforma de la ley de salario para quitar montos salariales de esa ley. Lo primero es que tanto al presidente de la República como los presidentes de los demás poderes y órganos constitucionales no se le deben asignar salarios de forma numérica, sino que se establezcan fórmulas en función de salarios mínimos. Correcto. ¿Por qué, Rubén? Porque cuando tú dices que un ministro va a ganar X cantidad de salarios mínimos, cuando él quiera subirse su salario, hay que subirle el salario a los que ganan el mínimo, y por eso es esa inequidad, esa falta de coherencia, esa brecha tan grande que un ministro gana 300 y tantos miles de pesos, pero el salario mínimo es de 10,000 pesos en el Estado. Entonces tú dices, no hay coherencia. Entonces no tenemos escalas salariales científicas y técnicas. Sí, todas las instituciones pagan, el MAP más o menos les aprueba sus escalas, pero esa escala no responde a unos criterios transversales. La idea es que al aprobarse el reglamento se establezcan las escalas salariales en las instituciones públicas. Tú sabes que hay un problema porque también las finanzas son limitadas. Correcto. Pero también hay un principio universal que establece que no se le debe reducir el salario a los trabajadores, aunque a los altos cargos yo sostengo la tesis de que el presidente puede reducirle los salarios porque ellos son funcionarios políticos y se supone que tienen que ayudar al presidente a hacer la cosa lo más correcta posible. Pero sin embargo, yo sé que esa es una medida que no anda tomándose porque no es nada atractiva. En algún momento propusimos congelar los salarios arriba. Ese también es un problema por el tema inflacionario, porque el salario, recuerden, que tiene un objetivo alimentario. Se supone que usted debe ganar por lo menos lo que le permita vivir dignamente. Así es. Eso es un principio. Aquí no se cumple porque nadie con 10,000 pesos vive dignamente en este país. Incluso nosotros decimos que una política salarial bien organizada, así como lo es la profesionalización de la función pública, es una contribución a la lucha contra la corrupción. Hay gente que se corrompe porque no tiene nada que perder. No tiene ni siquiera un salario digno que pueda hacer valer, aunque otros no importa. De hecho, dijo Max Weber alguna vez, ustedes saben que Max Weber es el padre de la burocracia. La burocracia es de donde surge todo esto que nosotros estamos trabajando hoy. Es un instrumento de profesionalización del servicio público, y Max Weber decía, a la ética usted se adhiere por temor u obligación o se adhiere por convicción. Hay gente que puede ganar todo el dinero que gane y si encontró dinero mal puesto en el Estado se lo va a robar como quiera. Lo pellica. Gregorio. Sí, como quiera. Porque hay gente que tiene eso en su configuración. En las venas, en la ADN. Así es. Sí. Sin embargo, hay gente que puede ganar 2 centavos y no le va a poner nunca la mano a un centavo que no le corresponde, a dinero que no le corresponde. Pero el ordenamiento jurídico tiene que tomar todo en cuenta. Tiene que tomar que hay gente que es deshonesta de por sí y hay otros que son honestos porque lo traen de su formación de hogar, de su formación intrínseca y por tanto jamás en la vida van a corromperse. Entonces, pero el salario puede jugar un rol ahí interesante. De hecho, en otros países eso se ha demostrado. Sí. Gregorio, mira, hablar contigo, duramos una semana aquí hablando y no nos vamos a desconectar. Bueno. De verdad que interesante conversar contigo y de verdad que la gracia a todos los que están conectados con nosotros.
Amaury, yo voy a dejar las preguntas acá, te voy a pasar el control para que si algún participante quiere preguntarle a Gregorio, elige unas cuantas preguntas y pregúntale para que le pregunten inquietudes. Así que Gregorio, muchísimas gracias. Ya hasta aquí no te pregunto más, pues ya No, siempre a disposición con un entrevistador como tú. El entrevistado va de robo, porque tú vas a las preguntas que son cruciales para entender estos temas. Sí, miren, uno de los problemas, discúlpame, Mauricio, es que la administración pública, o mejor dicho, la administración era monopolizada. Entonces se creía que eran solo unos técnicos, profesores, académicos. No, estos temas hay que llevarlo a la sociedad para que la sociedad los entienda y pueda involucrarse y presionar a los gobernantes para que tomen las decisiones que deben tomar en esta dirección para fortalecer las instituciones estatales. Así es. Amaury, te da el control. Bueno, Gregorio, yo no sé si usted ve alguna de las preguntas por allá, pero... No la veo. Lamentablemente no tengo acceso al chat, no sé por qué, y cuando entro no lo veo. Bueno, la primera pregunta la hace Odalis Ramírez Belial de Estados Unidos. Mi hermano, dale. Y él nos pregunta que siendo usted experto en la materia de municipalidad específicamente, ¿cómo ha sido su relación con las gestiones en nuestro pueblo y si ha tenido la oportunidad de aportar de la forma que usted desearía para el desarrollo de nuestro pueblo? Sí, mira, no tal vez de la forma en que desearía, pero sí he tenido siempre vínculos. Hemos tratado de aportar lo que hemos podido. De hecho, hemos estado, hasta que vino la pandemia, estábamos constantemente en interacción con el pueblo, sobre todo llevando conferencias, colaborando con las autoridades del municipio en estos temas de gestión pública, de gestión municipal sobre todo, pero también aportando en la medida en que ellos se dejan ayudar. Lo que pasa es, y esto Dali lo sabe muy bien, cuando se está en campaña, cuando se está en búsqueda del cargo, todo como que fluye. Pero uno de los errores que cometen los políticos en nuestro país, a todos los niveles, es que cuando llegan a las posiciones, se le olvidan estas cosas. Se le olvida que esto es ciencia, se les olvida que tienen que hacer todo por el pueblo, para el pueblo, y ustedes saben lo que ocurre. A veces se rodean de personas que no necesariamente le ayudan en esta dirección y eso complica las cosas. Pero siempre estoy a disposición. De hecho, ya que la pandemia ha cedido de alguna manera, ya como que estamos más relajados con esto del COVID, creo que es importante que retomemos algunas actividades presenciales, incluso allá en la que podamos conversar con las autoridades y con los empleados, porque también a los empleados medio y bajo tiene que llegarle el mensaje. Pero no siempre es tan fácil, porque a este tipo de cosas, como bien sabe Odali, no le ponen como mucha atención. Es importante, y con esto concluyo, que estamos trabajando con un eje de reforma de los gobiernos locales. Y en ese eje están todos estos temas que nosotros abordamos. Aquí hemos podido abordar mínimamente algunas cuestiones porque el tiempo nunca es suficiente. Y ojalá y que nosotros podamos impactar con ese eje de reforma y modernización de los gobiernos locales en nuestro municipio. Ahora ya vamos a empezar dentro de unos días a llevarlo a distintos gobiernos locales y yo aspiro a que allá también podamos obtener algunos resultados con el mismo. Bueno, doctor, pregunta Eurin Federico Alcántara, su amigo. ¿Qué tiene que hacer las autoridades actuales para subir el estándar de la puntuación que maneja el MAP en el ejercicio de sus funciones? Pregunta Eurin Alcántara.
Sí, mira, sí, eso, el SISMAT municipal, y continúo también comentándole a propósito de la pregunta de Odalis, el SISMAT municipal es un instrumento de seguimiento a la gestión de los gobiernos locales. Es una forma de irlos incorporando a ellos en la cultura de la evaluación, sobre todo la evaluación de la calidad. Hay algunos gobiernos locales que no andan bien en algunos de los indicadores del SISMAT municipal, y el nuestro, en nuestro pueblo, es uno de esos, la alcaldía de nuestro pueblo. Lo que tiene que haber primero, Eury, Shaquille, como le decimos de manera más amistosa, lo primero es que tiene que haber voluntad política de los gobiernos locales para trabajar en esa dirección. Lo segundo es que tienen que actuar con firmeza. Si van en el ánimo de verdad de subir su puntuación en un indicador, tienen que hacerlo en serio. Y para hacerlo en serio tienen que tener a su lado gente seria, porque un alcalde no puede estar en esto. Y si tienen alguna situación, bueno, nos comunicamos, pero lo primero es que tiene que haber una voluntad política. Puede haber a veces deseo, y si no hay voluntad, no se logra subir en esos indicadores. Otros lo han logrado, y muchos gobiernos locales lo han logrado. Nosotros creemos que el pueblo, el gobierno de nuestro municipio también puede lograrlo. Pero lo primero es voluntad política, firmeza en la decisión y gente alrededor que estén realmente dispuestos a hacer los sacrificios que hay que hacer, porque es gestionar bien. El SISMAT no es un juego, no es para jugar. El SISMAT es para mejorar en la gestión de los gobiernos locales. Bueno, doctor, dos preguntas más. Pregunta el hermano Helen Brito, de la República de la Guama, que por qué la ley de extinción de dominio no se aprobó con retroactividad. Que porque dice, él dice, sí. Bueno, vamos a cortarlo aquí porque no veo bien, pero él dice que por qué no se aprobó Sí. con retroactividad la ley de extinción de dominio. No te preocupes, Mauri, que entiendo bien la pregunta. Mire, Helen, por suerte se aprobó. Sí, porque usted sabe que en nuestro país tenemos dificultades para aprobar ese tipo de normativa. Ya yo hasta dudaba de que se fuera a aprobar. Por eso yo decía en algún momento que no es la ley perfecta, no existe la ley perfecta, quedó con algunos baches, con algunas lagunas. Desde mi perspectiva, fue por resistencia de algunos sectores que se pueden sentir, o de algunos actores, no voy a decir sectores, actores, que se pueden sentir de alguna manera amenazados por cuestiones que vienen del pasado. Yo sé que habían argumentos jurídicos, porque esta es una ley que afecta derechos fundamentales, pero cuando usted no debe, usted no tiene por qué temer. Entonces, simplemente no se aprobó con la cláusula de retroactividad en la aplicación de su contenido, porque algunos actores pudieron haber tenido temor de sentirse en algún momento perseguidos. Mi opinión es que debió aprobarse con retroactividad. Bueno, doctor, una última pregunta Johnny Rodríguez, que por qué los funcionarios, hay funcionarios que ganan más que el propio presidente y siendo el mismo que lo nombró. Sí. Mire, yo aquí, Johnny, hermano, te voy a responder con la naturalidad que me caracteriza. Hay funcionarios de menor jerarquía que el presidente, como son todos los funcionarios en el Estado Dominicano tienen menor jerarquía que el presidente de la República, porque él es el jefe de Estado, que ganan más que el presidente porque el presidente se lo permite. Históricamente, no Abinader, no, lo han permitido todos también, además de que el presidente actual de alguna manera no utilizó un argumento en algún momento determinado, pero yo creo que no, que la ley le permite al presidente de la República poner orden
en esos entes. Entonces, primero porque el presidente se lo permite, porque la ley lo prohíbe, como bien lo sabe Johnny. La ley de salario, la ley 105-13, dice que ningún funcionario puede tener un salario mayor que el del presidente de la República. Históricamente se lo han venido poniendo y ahora como que no se encuentra la forma de corregir esa situación. Creo que fue un error y sigue siendo un error que se llegara hasta ese punto. Le reitero, eso es histórico, no crean que eso ocurrió ahora, sigue ocurriendo ahora, pero viene de lejos. Creo que también aquí hay gente que no tiene de ninguna manera límites, porque yo creo que hay un límite ético, hay un límite moral en una situación como la que está la sociedad dominicana, que un funcionario público gane más de $1 millón de pesos de salario. Eso es abusivo y eso es afrentoso. Yo digo, cuando usted se prepara, usted tiene derecho a pedir lo que usted quiera en términos salariales, pero no a usted ponerse el salario que a usted le dé la gana. Déjenme decirle algo. El artículo 140 de la Constitución es categórico cuando establece que ninguna autoridad pública de esos entes, sean constitucionales o sean legales, pueden decidir sobre aumento de salario para autobeneficiarse. Por ejemplo, si la Cámara de Cuentas, si estos miembros de la Cámara de Cuentas toman la decisión de aumentar los salarios, ese aumento no puede ser beneficioso para ellos, sino para los que vengan después de ellos. Es la Constitución en el artículo 140 que lo establece. Entonces, toda esta gente que se ha estado aumentando salario, aumentando salario, no solo han violado la ley 105-13, sino que han violado también el texto taxativo del artículo 140 de la Constitución Política. Bueno, doctor, estoy pasando algunos mensajes que lo están viendo por aquí abajo. Así, ahora sí estoy viendo. Lo que no veía era la pregunta, pero ahora estoy viendo. Estoy poniendo algunas cositas para que la gente se sienta bien. Le estamos dando la oportunidad. Está Najaroni, le manda un saludo especial. Mi hermano Najaroni. Sí, entre otros. Entonces, doctor, para nosotros ha sido un placer. Ya tiene 1 hora y 10 minutos. Quedamos que era 45 minutos. Entonces, de mi parte, le pido que le dé un mensaje final a nuestros cercadenses, tanto presentes como ausentes, porque estamos conectados por Saleca TV, el canal 10 de nuestro querido amigo Alexis Dicló, y controlado por Melvin Montero Marrón, que sin él no se hubiese hecho este enlace de hoy, que es el primero en la historia del municipio del Cercado. Bueno, su mensaje final al municipio y a nuestro público. Bueno, Mauri, una vez más agradecer a ustedes y felicitarles por esta iniciativa, animarles a que continúen con ella, que la fortalezcan, cuentan conmigo para lo que ustedes entiendan que puedo ser útil. Agradecerle también a todos los amigos y amigas que se han conectado desde distintas partes. Ya veo que no solo de nuestro pueblo y el país, sino también desde otros países, los Estados Unidos, el caso concreto de mi hermano Odalis. Y al pueblo, a nuestros municipios, a nuestra comunidad, recordarles que el desarrollo de los pueblos solo es posible si todos los actores aunamos esfuerzos. No le dejemos todo solo a las autoridades del municipio, las autoridades formales. Sí hay que exigirles a ellos permanentemente para que cumplan su rol, para que hagan lo que les corresponde hacer. Pero nosotros como comunidad hacer todos los aportes que sean necesarios. Seguir, veo que está Nina conectado también por ahí. Seguir impulsando, Euris, seguir impulsando el deporte. Nuestro pueblo está teniendo muchas dificultades, muchos problemas, lamentablemente. Sigamos impulsando el deporte. Hay que reimpulsar la cultura. Si hay autoridades del municipio aquí
conectados, no se puede escatimar ni un solo esfuerzo para reactivar la cultura en nuestro pueblo y que las autoridades locales entiendan que tienen una responsabilidad con la comunidad. Gestionar bien los pocos recursos que llegan, hacerlo con transparencia y hacerlo de la manera más democrática posible. El pueblo del Cercado está compuesto por hombres y mujeres luchadores, batalladores a toda prueba, y no podemos arredrarnos ante los problemas. Debemos continuar luchando en la medida de lo posible para avanzar. Yo encantadísimo de haber compartido con ustedes este espacio. Bueno, Rubén, tu palabra, o nos vamos a quedar un ratico más después que el doctor. No, Gregorio, muchas gracias, de verdad que sí, siempre grato conversar contigo y siempre te lo he externado personalmente. Sí, te lo hace, muchas gracias. Y yo estaba escuchando acá y tomando nota acá, pues no te lleves, nosotros que somos es atrevidos, conversar contigo es atreverse, porque de verdad que mucho respeto, mucho cariño y muchas gracias, y gracias a todos los que están conectados. Bueno, doctor, pase buena noche. Bye, igual, cuídense. Bien, bien. Amaury, acabamos. Bueno, estamos tú y yo en el aire todavía. Mira, Uraldo entró y ha vendido 60 veces, estamos en el aire, déjame ver que entre de nuevo. Ahí está de nuevo. No. Yo como que lo apagué, como que están en la parte técnica. Entonces, Rubén, terminamos por 8. Pasa buena noche. Gracias. Bueno, okay. Bueno, al público que nos está viendo, muchísimas gracias. Buena noche y hasta el próximo programa.